variación socioregional que equivale al dialecto, ¿no es cierto? La comunicación, funciones del lenguaje, algunas definiciones como idioma, definiciones también como idiolecto, definiciones como tecnolecto, como jerga, principalmente ello, y hablaremos también sobre la realidad lingüística que tiene que ver con el multilingüismo del Perú, sobre las familias amerindias, la familia no amerindia y principalmente sobre la realidad de las lenguas del país, no muy bien. Entonces, eso es lo que corresponde para la reunión de hoy. Ya, listo, muy bien. Ya, van a disculpar el horario o la hora de ingreso. Lo que pasa es que he estado un poco, vamos a decirlo así, un poco perdido en el tiempo. Ya, sucede pues que bueno, en una academia donde trabajo ha habido, ¿cómo se llama esto? Un periodo de semana libre, algo así como vacaciones. Entonces he aprovechado estos tiempos, he estado también ¿no? elaborando ahí un trabajo de investigación en descansar, y descansar para mí es dormir. Usualmente los profesores que trabajamos en las academias no tenemos un descanso, no se trabaja de enero a diciembre y continúas. Todo el año se trabaja, no hay un descanso prácticamente, no existe vacaciones, tienes que inventarte las vacaciones y salir de todo, ¿no? Y la verdad. Muy bien, entonces vamos a ver acá ahora lo siguiente. Vamos a ver propiamente el tema, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a compartir el material que nosotros tenemos para la clase de hoy. ¿Sí? Muy bien. Entonces, este material, ¿no es cierto? Bueno, el formato dice esto, debí haberlo cambiado, debí haber cambiado el nombre a intensivo, ¿no? Muy bien. A ver, dice acá, semana 1, lenguaje, comunicación, funciones del lenguaje. Muy bien. Dice acá, en primer lugar, lo siguiente, ¿no? Hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Hay una definición sobre el lenguaje que se manejó aproximadamente hasta 1953, digamos, 1953. Ahora, ¿por qué esa fecha? Lo que pasa es que anterior a esa fecha se hablaba de un señor llamado Louis se escribe, ¿ya? Jenlef, se escribe así más o menos, ¿ya? Ahí está. Entonces, este señor, Luis Jenlef, ¿no es cierto?, había propuesto que el lenguaje es toda forma, todo medio, ¿no es cierto?, que permite comunicarse a los seres. O sea, todo ser vivo, ¿no?, maneja un sistema de comunicación. Entonces, todo ser que tenga un sistema de comunicación, eso era lenguaje. Por eso se hablaba del lenguaje de ¿quién? El lenguaje de los perros, de los gatos, de las abejas, ¿no? Se hablaba del lenguaje, porque el lenguaje era considerado como todo fenómeno que tiene que ver con el sistema de comunicación. Todo ser que se pueda comunicar, entonces ese ser tiene lenguaje. Esa era la teoría de Louis Jenlef y fue publicada en un libro, justamente, titulado el lenguaje de Louis Jenlef. Pero luego hubo un señor llamado Abraham Noam Chomsky, más conocido Chomsky, nada más le dicen, ¿no? Su nombre es Abraham Noam Chomsky. Este señor que trabaja, ¿no?, aún en el MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, uno de los centros de investigación más reconocidos a nivel mundial. Entonces, Chomsky lo que hace es leer al filósofo francés René Descartes. Entonces, René Descartes, en sus razonamientos filosóficos, él ya había planteado algo sobre el lenguaje que Chomsky va a recoger. René Descartes había dicho en sus obras que el lenguaje, ojo, que el lenguaje, había dicho René Descartes, que el lenguaje es la expresión del pensamiento. Eso había dicho Descartes, que el lenguaje es la expresión del pensamiento. Al decir que el lenguaje es la expresión del pensamiento,
estaría marcando la ruta para distinguir al lenguaje, ¿no es cierto?, de la comunicación de otros seres vivos. Entonces, claro que este estudio ya no lo va a realizar el propio Descartes, sino que este estudio, ¿no es cierto?, ya lo va a tomar Chomsky, ¿no? Entonces, con esta definición, digamos así, del lenguaje, es que va a haber un cambio de rumbo, ¿no? El lenguaje es la expresión del pensamiento. Cuando nosotros nos expresamos, tanto de manera oral como de manera escrita, lo que estamos haciendo es reflejar las ideas que tenemos en nuestra mente, en el cerebro. Es así entonces que el lenguaje se convierte en una categoría especial que nos distingue del resto de seres vivos que tienen un sistema de comunicación. Por lo tanto, cae la teoría de que el lenguaje es solo un sistema de comunicación, sino que es un sistema de comunicación altamente estructurado o altamente elaborado que se relaciona con el cerebro, con la mente, o mente-cerebro, como dice Chomsky en sus teorías. Entonces, en primer lugar, al tomar en consideración que el lenguaje es la expresión del pensamiento, el único ser que puede expresar sus pensamientos, y mucho más, sentimientos, emociones, pasiones, estados de ánimo, es el ser humano. Entonces, el único ser capacitado para poseer lenguaje, o dándole una definición más estructurada, es el ser humano. Entonces, el ser humano es el único que está capacitado para tener lenguaje, para expresar sus pensamientos a través de que el ser humano es el único que puede hablar. El ser humano es el único que habla. Y el ser humano habla porque tiene un sistema en el pensamiento, tiene un sistema mental que permite estructurar enunciados de una manera inmediata, enunciados de manera infinita a partir de reglas finitas. Es decir, a partir de un número de reglas limitadas, se pueden generar ilimitados enunciados en un tiempo, pues, ¿no es cierto?, récord. Es decir, en este momento mi cerebro está estructurando sobre la base de un tema una serie de enunciados y ustedes tienen el mismo sistema en la mente. Por eso lo recepcionan, lo oyen e interpretan rápidamente también cada enunciado, cada palabra que digo. Entonces, el habla es la expresión oral, es la expresión física, pero no se da el habla si no tenemos un sistema estructurado en la mente. Ese sistema estructurado de la mente es la lengua. No se habla sin lengua. Lengua y habla se interrelacionan. Entonces, la capacidad humana para hablar a través de una lengua se conoce como lenguaje. Y no cualquier sistema de comunicación, y no lo tiene cualquier ser vivo. Entonces, la teoría que entra en vigencia a partir de 1953, para ser un poco más exactos, es la teoría de Abraham Noam Chomsky, y eso es lo que pregunta San Marcos. Ese es el paso previo que vamos a dar. Ahora, la disciplina, la ciencia que estudia al lenguaje se denomina lingüística. La lingüística es una ciencia social, es una ciencia humana que se encarga de estudiar al lenguaje y los fenómenos vinculados al lenguaje, es decir, a la lengua como sistema y al habla como manifestación o evidencia. Entonces, la lingüística es una ciencia social. ¿Por qué es una ciencia social? Porque se preocupa por estudiar un fenómeno, es decir, un hecho, una actividad, un evento, una evidencia, un fenómeno que sucede dentro del grupo social. Y los fenómenos que se estudian del grupo social son fenómenos importantes e impactantes para el desarrollo de las sociedades. Y el lenguaje
es uno de los fenómenos importantes e impactantes para el desarrollo de las sociedades. Porque sin lenguaje, y muchos a veces no le prestan atención, ¿no? La lingüística es una de las ciencias sociales, es una de las ciencias en general más importantes. Que sí, claro, porque el estudio del lenguaje, sin el lenguaje no habría academia, no habría universidad, no habría instituto, no habría una expresión, ¿no es cierto? Seríamos como los animalitos prácticamente, andaríamos en esa cuestión de sistema. El lenguaje nos ha permitido a nosotros evolucionar como especie, distinguirnos del resto de seres vivos. Entonces, es tan importante la lingüística que se convierte incluso, de conjunto con la antropología, en uno de los patrones de las ciencias humanas o ciencias sociales. Muy bien. ¿Ha quedado claro hasta aquí? ¿Se entiende la explicación? Esta es una introducción a lo que nosotros vamos a tratar hoy. ¿Sí? ¿Ha quedado todo claro entonces? ¿Sí? ¿Entendido? ¿Listo? Muy bien. Ya está. Muy bien. Siempre es importante explicar, ¿no es cierto?, los fundamentos teóricos que van a dar, ¿no es cierto?, inicio, ¿no?, a un estudio. Entonces, en este caso, el estudio de la lingüística, ¿no? Muy bien. La lingüística, entonces, es el estudio, ¿no es cierto?, del lenguaje, de las lenguas, ¿no es cierto?, tal como se presentan, ¿no es cierto? La lingüística no es normativa. La lingüística no es tú hablas mal, él habla mal, lo corrijo. No, 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 así no es la lingüística. La lingüística estudia al fenómeno de la lengua en su estado natural, su creatividad, etcétera. ¿Entendido? Muy bien. No vayan a pensar que la lingüística es como dijo ya la afinada Marta Hillebrand, ¿no? Marta Hillebrand, así suena un poco duro lo que voy a decir, y lo decía cuando estaba en vida, no porque ya haya fallecido. ¿Eh? Marta Hillebrand no fue una buena representante de la lingüística. Ella representó la lingüística como si fuéramos unos policías de la lengua, ¿no? Como si fuéramos personas que correteamos a otras porque no saben expresarse. Lo que sí podemos hacer nosotros es analizar las lenguas y sobre todo las lenguas y tratar de preservar y conservar. Si es que no hablamos los lingüistas las lenguas quechua, aymara, etcétera, porque no podemos hablar todas, ¿cierto? Entonces, sí es valorar, apreciar las lenguas autóctonas, las lenguas amerindias, como se dice. Ya, muy bien. Entonces, hemos entendido ya más o menos lo que es ya la lingüística, ¿no? Entonces, la lingüística es la ciencia social que estudia al lenguaje. Entonces, el lenguaje, con el paso previo que hemos dado, de repente han tomado nota, ¿no es cierto? Entonces, el lenguaje es una facultad. ¿Qué es una facultad? Es una capacidad. Es algo innato. Facultad es una capacidad, es innata. El ser humano nace biológica, genéticamente predispuesto. Es decir, que nosotros tenemos ya un gen, digamos así, para poder expresarnos, ¿no? Es un gen ya que está predeterminado en el sistema humano, donde nosotros vamos a poder justamente, donde podremos nosotros hablar, donde nosotros nos vamos a poder, vamos poder expresarnos, ¿no? Expresarnos a través, ¿no es cierto?, de un sistema de comunicación evidentemente elaborado, estructurado, ¿entendido? Entonces, el lenguaje es la facultad exclusiva del hombre que le permite, ¿qué cosa? Hablar a través de una lengua determinada. Le permite al hombre hablar a través de una lengua determinada. ¿Entendido? Entonces, especificamos esto, ¿no? Esto ya lo hemos dicho prácticamente, ¿no? En el esquema. Ahora acá lo tenemos un poco más ordenado. ¿De acuerdo? Entonces, los planos del lenguaje. Cuando hablamos de planos, hablamos de elementos que lo constituyen. Los planos son los constituyentes, las partes, los elementos, las caras, también le dicen otros, ¿no? Las caras del lenguaje. ¿Entendido? Ahora, lo que sucede es que este primer elemento vamos a hablar sobre la lengua. ¿Entendido? Ahí lo estoy subrayando. Entonces, la lengua, habíamos dicho que viene a ser la base sistemática. O sea, que en el cerebro tenemos una serie, digamos así, ¿no?, de algoritmos, tenemos una serie de elementos que van a ir estructurándose para formar los enunciados. Entonces,
hay un orden, hay una sistematización en el cerebro. Se dice que la lengua es un sistema. Se dice que es un sistema porque presenta un orden. Y se dice que es un sistema por el orden y se dice que es convencional. ¿Por qué es convencional? Porque ese sistema o estructura se encuentra de manera común. Convencional, vamos a entenderlo como común a todos los miembros de una comunidad. Una comunidad lingüística viene a ser todo el conjunto de personas que se comunica a través de ese sistema o lengua. ¿Entendido? Entonces, por ejemplo, el castellano que nosotros utilizamos es una lengua extendida no solamente aquí en América, se habla en parte de Europa, se habla en parte de Asia, se habla en parte de África. Es una lengua que tiene millones de hablantes y la lengua como sistema es una sola. La lengua como sistema, a pesar de las fronteras que nos podrían dividir o que nos dividen, se habla una sola lengua. La estructura de la lengua es una sola. ¿Cómo podemos evidenciar esto? Si yo digo la expresión el cola mueve gato la, esa expresión el cola mueve gato la, tu cerebro ya la reordenó. Tu cerebro primero dijo, ¿qué? No es el cola mueve gato la. Tu cerebro lo reordenó y dijo, el gato mueve la cola. Tu cerebro ha reorganizado todo ello. Ahora, tú eso le preguntas a un argentino, a un mexicano, a un español. Le dices, el cola mueve gato la, y todos inmediatamente dirán, esa expresión es incorrecta, es el gato mueve la cola. Por lo tanto, el sistema, que es el conjunto de reglas para organizar y estructurar bien el enunciado, es convencional por eso. ¿Entendido? Y como forma parte de la mente y del cerebro, es abstracto. La lengua es un sistema abstracto. La lengua es abstracta o mental, no te olvides. La lengua es abstracta o mental. Ahora muchos se preguntarán, si la lengua es abstracta o mental, ¿cómo es que estudian algo que es abstracto? ¿Cómo se puede estudiar algo que es abstracto? No se puede estudiar algo que es abstracto, dirán muchos, sí se puede. Lo que pasa es que la lengua es la parte, digamos, la parte abstracta y la evidencia es el habla. Al momento de hablar estamos evidenciando lo abstracto. Por eso se dice que la lengua es abstracta o mental y se estudia a través del carácter evidente, que es el habla. ¿Ya? La lengua es de carácter social. ¿Por qué? Porque la lengua está en todos los miembros de la comunidad lingüística. La lengua está presente en todos los miembros del grupo social, ¿no es cierto? Está presente en todos, ¿me entienden? En todos, tanto ustedes, yo, la señorita tutora, ¿no es cierto? Los profesores, tus vecinos, tus padres, todos los del país, la mayoría, todos tenemos la misma lengua, el mismo sistema, es social. Ahora, veamos acá. La lengua, ¿qué más es la lengua? La lengua es homogénea. Profe, homogénea quiere decir que la lengua es la misma, ¿sí? No, profesor, porque no todos hablamos igual. Espera. La lengua es el sistema mental. La lengua es el sistema de reglas. La lengua es la parte, digamos, sistemática, organizada. Sí, es la misma. Porque cuando digo el cola mueve gato la, el mexicano no va a decir la cola mueve el gato. Y el argentino va a decir el gato mueve la cola. No tendría sentido, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? La estructura es la misma, estimados jóvenes, señoritas. La estructura, la lengua es homogénea. ¿Y por qué la lengua es histórica? Porque la lengua evoluciona. La lengua evoluciona, la lengua cambia a través del tiempo, ¿entendido? La lengua es por eso sistemática, la lengua evoluciona, jóvenes. La lengua cambia. Lo que hoy hablamos, palabras como internet, palabras como chat, palabras como whatsappear, ¿no es cierto? Son términos, son palabras que no se pueden cambiar, ¿no es cierto? Pero en estos tiempos, pero antes no existían. Se incorporan, aparecen nuevos términos a través del tiempo. La lengua evoluciona a partir del latín.
al castellano actual. Ya. Muy bien. Lengua podría compararse con idioma. Lengua es una cosa, idioma es otra. Lo que pasa es que la lengua, un idioma es una lengua, en primer lugar, pero no toda lengua es un idioma. Ahí está la diferencia. A ver, un idioma es una lengua, pero no toda lengua es un idioma. Expliquemos. Aquí, por ejemplo, en el Perú, ¿qué sucede? En el Perú se considera idioma ¿a qué? A la lengua oficial, ¿ya? O sea, un idioma es una lengua oficial. ¿Qué significa lengua oficial? Que la ley la reconoce como tal. En este caso, ¿cuál es la ley máxima del Perú? La ley máxima del Perú es la Constitución Política. La Constitución Política de 1993 es la ley máxima, ¿no es cierto? ¿Entendido? Entonces, un idioma es una lengua reconocida por el Estado, ¿no es cierto? Ya. ¿Entendido? Profesor, Listo, entendido. ¿Ya? profesor, Entonces, en el Perú hablan inglés. Hay gente que habla inglés. ¿Ya? El inglés es una lengua, pero no es idioma del Perú. Pues. No es idioma. El inglés es idioma allá en Estados Unidos, allá en Inglaterra, pero no en el Perú. Acá en el Perú hay gente que habla francés. El francés es una lengua, pero no es idioma. Idioma es allá en Guyana, en Surinam, en Francia, pero no acá. Ya. Bueno, dice que han hablado por el micro. La verdad que no se ha escuchado nada. ¿Ya? ¿Entendido? A ver, ¿entendido? Listo. A ver, ¿saben qué? Todo lo que ustedes me están preguntando lo voy a explicar. Está en la clase, más adelante. ¿Ya? El quechua no es idioma sin ser oficial. ¿El quechua no es idioma? profesor, me refiero, ¿me escucha? ¿Cómo que el Profesor, quechua no buenos es días. idioma? ¿Ah? ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Ahora sí te escucho? Ya, profesor, hace ratito usted dijo que idioma solo es cuando es catalogado como oficial, o sea, como una lengua oficial, podría decirse, no como el español en el Perú. Pero la No solo el pregunta, español. En el Perú hay 48 idiomas. o sea, todas serían oficiales. Claro. Ya, entonces por eso fue mi duda. Idioma podría ser una lengua o lengua podría ser un idioma. O sea, en el Perú también hay 48 lenguas. Entonces, ¿cuál sería la diferencia en sí de una lengua con un idioma? Si todas vienen a ser oficiales. Ya, te explico. Lo que pasa que en el Perú, depende del país, claro, Yasmín, claro, depende del país. Por ejemplo, es como el estado pluricultural de Bolivia, ¿no? Donde todas las lenguas autóctonas son idioma, igual es acá. Igual es acá. Lo que pasa que acá hay un detalle. En primer lugar, no vayan a pensar, no sé si yo les he enseñado antes a ustedes. Todo lo que ustedes están preguntando está en la clase, pero está más adelante. Yo voy a explicar qué es idioma, voy a explicar qué cosa es psicofísica, porque también han preguntado eso, ¿sí? Todo está acá en la clase, sino que ustedes se están adelantando. Es como si tú me estuvieras cortando lo que estoy explicando, pues, ¿no? Estoy explicando qué es lengua, ahorita voy a explicar qué es habla, y ahí voy a hablar de psicofísica. Psicofísica es el habla, no la lengua. Y después voy a explicar qué es idioma, y después voy a hablar de las lenguas del Perú, entonces ya se va a entender más, pues, claro, ¿no? Sino que la duda surge antes de. Entonces, mientras yo estoy exponiendo, ¿no? Se pueden realizar preguntas directas, ¿no? El idioma es otro punto. Entonces, te explico rápidamente, entonces me voy a adelantar un poco. En el Perú se reconocen 48 lenguas, ¿sí? Se reconocen 48 lenguas. Vamos a decirlo así. Una lengua, ¿no es cierto? Una lengua extranjera, ¿sí? O no amerindia, que es el castellano. Y el resto son lenguas autóctonas o lenguas también consideradas como lenguas aborígenes, autóctonas o amerindias, vernaculares también le dicen, lenguas vernaculares, lenguas autóctonas, lenguas aborígenes
o también consideradas como lenguas amerindias. En el Perú, según la Constitución Política de 1993, título 1, artículo 48, establece que el idioma oficial del Perú es el castellano, el quechua, el aymara y el resto de lenguas amerindias según la zona en que predominen. ¿Entendido? Entonces, en el Perú, la lengua oficial es toda lengua amerindia, toda lengua autóctona que se habla en el Perú, más una lengua extranjera, que es el castellano, ya que el castellano proviene de la península ibérica, siendo específicos, España. Ahora sí quedó claro, eso es. Pero en el Perú también hay comunidades, por ejemplo en Posuso, donde hablan alemán. El alemán es lengua, pero no es idioma. ¿Entendido? En Tacna hay una mezquita, hablan árabe, pero el árabe no es una lengua, pero no es idioma. ¿Entendido? Ahora creo que quedó más claro, ¿sí? ¿Sí? ¿Quedó claro ahora sí? ¿Todo bien? Claro, eso es. Lo que pasa es que ese punto todavía no lo he explicado. Lo que pasa es que la clase tiene un orden. Primero estoy hablando de la lingüística, estoy hablando de la lengua, estoy hablando del habla, ahora voy a hablar del dialecto después, y después voy a hablar de la comunicación, después voy a hablar de las funciones del lenguaje, y de ahí voy a hablar del idioma, y así está, ¿no? Tiene un orden, ¿no? Claro, ustedes tienen una diapositiva ahí, ¿no? Claro, ahí está, ¿no? Ahora, si va surgiendo dudas, ya pues se va contestando, ¿no? Listo, eso es, ¿no? Listo. Muy bien, ya está, quedó claro, ahora sí. Ahora vamos a hablar, aquí justamente había una pregunta sobre lo siguiente. La lengua es mental. A lo mental se le dice abstracto, se le dice virtual, ¿ya? Se le dice latente, ¿ya? Se le dice competencia, ¿ya? O también se le dice simplemente psíquico. La lengua es psíquica, psicológica, virtual, ideal, mental, abstracta. Tiene varios nombres, ¿sí? De repente tú has estudiado ya anteriormente, ¿no? En otro lado, o has leído libros y tiene diferentes denominaciones. Equivale a lo mismo, ¿no? Que es abstracta, mental. Chomsky le dijo mente-cerebro, mente-cerebro. Ahora, el habla viene a ser el complemento. Tú no puedes hablar si no tienes lengua. Los animales no tienen lengua, por eso no hablan. Claro que estamos hablando del sistema lingüístico, no de la lengüita, ¿no? Claro. Pues él habla, si la lengua es un sistema, es decir, es una estructura mental, es una configuración mental, ¿qué es el habla? El habla es usar el sistema, es usar la lengua. Si la lengua es abstracta o mental, entonces aquí está lo que habían preguntado, ¿ven? Todo está aquí, ¿ven? Todo está aquí. Paciencia, nada más. Claro, paciencia, ¿ves? Ya. ¿El habla qué es? El habla es psicofísica, ¿entendido? El habla es psicofísica. ¿Qué cosa quiere decir que el habla sea psicofísica? En primer lugar, ¿qué habíamos dicho? Que para hablar debemos tener el sistema mental. Es así, entonces, que el habla se articula, participa el aparato fonador, ¿cierto? Se oye, esa es la parte física, pero la base para hablar es mental, esa es la parte psico, por eso el habla es psicofísica. Ahora sí. A ver, ¿entendido? Alguien había preguntado eso, ¿no es cierto? Alguien había preguntado. ¿Ahora sí quedó claro? A ver, alguien había preguntado que la lengua era psicofísica. No, la lengua no, es el habla lo que es psicofísica. ¿Entendido? ¿Sí? Jaime, ¿no? Preguntó, ¿no? Ahí está, ya está contestado, ¿ves? Muy bien, claro. Acá dice su compañera, ¿no? Dice, ¿no? Dice su compañera que el habla es la materialización del... Claro, eso es, ¿no? Eso es lo común. Sí, eso es. Ah, por cierto, en mis clases siempre trato de dar así los fundamentos, las bases, qué autor, quién lo dijo, ¿ya? O sea, mis clases no son convencionales. Si tú te has dado cuenta, o si tú has estado en otras academias, los profesores parecen mecánicos, ¿no? O
sea, parecen haber salido de una fábrica, ¿no? Todos dicen, ¿no? Siempre dicen lo mismo, ¿no? La lengua es un sistema de signos, el habla, muy bien, así. No, acá yo te he hablado un poquito de Chomsky, te he hablado un poquito de Genglev. Dime, ¿en alguna academia tu profesor te mencionó a Luis Genglev? ¿Te dijo que había una teoría, un libro llamado El lenguaje de Luis Genglev? ¿Te dijo que Chomsky había leído a René Descartes para fundar su teoría innata? No, jamás. El único profesor que te va a decir eso soy yo. Acá en ADC nada más, tu profe te lo va a decir. Ya, muy bien. Claro, es que mira, yo te voy a decir algo, mira. Yo te voy a dar un truco, mira, un secreto. Yo estudié lingüística. Yo estudié lingüística. Yo estudié lingüística, yo tengo título de lingüística. O sea, yo soy licenciado en lingüística, bachiller y licenciado en lingüística. Ahí está, mira, para que veas. Estudié educación. Yo soy bachiller y licenciado en educación, lengua y literatura. Yo estudié maestría, estoy acabando de doctorado. Y no lo digo para lucirme, lo digo para que tú veas, ¿no es cierto?, que acá uno está preparado, pues, ¿no? Uno está preparado, o sea, uno acá no está improvisando. Y cuando yo le contesté a su compañero que se está adelantando, no está bien, ya no lo tomen a mal, sino que todo, si ustedes se dan cuenta, todo está organizado. O sea, yo he elaborado un material que está ordenado paso a paso. O sea, de todas maneras voy a llegar a contestar su duda, ¿no? De todas maneras, yo voy a llegar a contestar su duda, entonces no se preocupen. Y si no está en el material y tienes una duda, me preguntas, normal, yo siempre voy a contestar, voy a tratar de contestar también de la mejor manera, o sea, de una manera que sea entendible, porque estos temas en sí son abstractos, pero se pueden explicar de una manera que se entienda, ¿ya? Eso es muy importante. Listo, así que todo bien, ¿sí? Todo bien. Todo bien. Ahora, ¿qué más? Es de carácter social. La lengua es de carácter social, dice, ¿no? Pero, ¿por qué social? Recuerda que la lengua es un sistema que se encuentra en el cerebro, ¿no? ¿En el cerebro de quién? En el cerebro de cada una de las personas. Oh, qué bonito, ¿no? Listo. Pero cuando uno habla, cuando tú quieres hablar, por ejemplo, su compañero levantó la mano, activó su audio, ¿no es cierto? Entonces, cuando alguien quiere preguntar, también lo escribe, ¿no? Pero ¿qué sucede? No lo hace de manera grupal, sino lo hace cuando tiene el propósito o cuando tiene la intención, ¿no? O sea, tú tienes una intención, ¿no? O sea, tú tienes una intención de comunicarte, ¿no es cierto? Tú tienes una intención de comunicarte. Tienes una intención de comunicarte. Entonces, como tú tienes una intención de comunicarte, entonces la haces factible, la realizas, ¿no? Entonces, el habla es de carácter individual, dependiendo de la intención que tú tengas de comunicarte, ¿no es cierto? Claro, pues, ¿no? Hace un momento habíamos dicho que la estructura, la lengua, no te olvides, la lengua es un sistema, es una estructura, que la lengua es homogénea. Uy, pero ¿cómo el habla va a ser heterogénea? ¿Cómo es eso? Lo que pasa es algo muy curioso, ¿no? Nosotros damos una estructura. Por ejemplo, ¿no? La estructura es la siguiente. Habíamos dicho el, cola, mueve, gato, la. Cuando digo el, cola, mueve, gato, la, atención con esto. Cuando digo el, cola, mueve, gato, la, tu mente se activa y dice el gato mueve la cola, ¿no es cierto? Claro que sí. Tú dices el gato mueve la cola. Pero eso es a nivel mental. O sea, a nivel mental hay una oración única. ¿Entendido? La lengua es una estructura única. Ahí está. La lengua es una estructura única. Por eso algunos dicen que la lengua es teórica, ¿no? Y el habla dicen que es la parte práctica, ¿no? Como dijo su compañero, la evidencia, ¿no? La concretización, la materialización, dijo, ¿no? Entonces, yo digo así, pero el mexicano dice así, el gato mueve la cola. Ah, en el habla hay una ligera entonación, variación, el dialecto, ¿no? Ah, y el argentino dice, el gato mueve la cola. Ah, y el español dice, el gato mueve la cola. Entonces, ¿no? ¿Se dan cuenta? Al momento de hablar, eso es Sergio, ese es el dialecto, ¿no? Entonces, en el habla se percibe la heterogeneidad, así se dice, ¿ya? Se dice heterogeneidad. Oh, claro, entendido. Claro, el dialecto. Ahora, mira, ¿sabes qué pasa? A ver, perdona, déjame ver tu nombre completo. A ver, y no sale tu nombre completo, ¿qué pasa acá? Marcos, ahí está, Marcos. Mira, Marcos, está bien. Lo que pasa es que el dialecto puede ser una alteración fonética, pronunciación, morfológica, sintáctica, semántica. O sea, el dialecto puede variar
no solamente en la pronunciación, que es lo más notorio, puede variar en diferentes aspectos que voy a mencionar justamente después de esto. Ahí está, Marcos. Muy bien. Está bien lo que dices, Marcos. Entonces, y también tenemos, ¿sabes qué cosa? Tenemos que la lengua es momentánea. A ver, ¿por qué decimos, perdón, que el habla? ¿Por qué decimos que el habla es momentánea? De repente a ti no te enseñaron como momentánea, sino con la expresión más o menos fija. Decir momentánea o más o menos fija son relativamente sinónimas, expresiones sinónimas, ¿de acuerdo? Equivalentes, ¿sí? Miren, escuchen esto con atención, por favor. El habla es momentánea, vamos a decirlo así. En este momento estoy explicando el tema del lenguaje, la lengua, el habla. Miren, por ejemplo, si yo después tendría que explicar nuevamente este tema, a pesar de ser la misma diapositiva y todo ello, ¿ustedes creen que yo explicaré usando así literalmente y hablar lo mismo? No, ¿no es cierto? No. ¿Por qué? Porque el habla es una situación comunicativa que se da para un momento determinado. Momento determinado, tiempo determinado. El habla es momentánea, funciona para una situación comunicativa determinada en un tiempo determinado. ¿Entendido? Listo, muy bien. Eso es. Otros le llaman más o menos fija, ¿no? Muy bien. Hasta aquí creo que estamos bien. Ahora vamos a pasar a un siguiente punto. Justamente vamos a explicar un poco más y lo que había mencionado su compañero, ¿no? Su compañero había mencionado sobre la variación, ya sobre el dialecto. A ver, vamos a hablar aquí sobre las variaciones de la lengua. La variación de la lengua presenta un término general. Hay una palabra general para mencionar a las variaciones de la lengua. Ese término general es el que ya algunos lo habían mencionado, ¿no es cierto? El término general es dialecto. Atención con esto. El término general es dialecto. La variación de la lengua es dialecto. La variación de la lengua también se le llama de esta manera. Se le llama variación socio-regional. ¿Cómo se le llama? Anota ahí. A la variación de la lengua también se le llama socio-regional. ¿Entendido? Ahí está. A la variación de la lengua también se le conoce como socio-social, regional, regiones. A ver, atención con esto. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en un terminal de buses, sin ir tan lejos, nos vamos a un terminal de buses, ¿sí? Entonces, hacer una prueba del dialecto. Te vas a un terminal de buses donde parten, por ejemplo, buses al centro del Perú. Huánuco, Huancayo, Jauja, Tarma, La Merced, Pichanaki, Oxapampa, San Martín de Pangoa, la región Junín, el centro del Perú. Entonces tú vas a escuchar que la gente tiene un dialecto. La gente, por ejemplo, en Huancayo. Yo trabajé en Huancayo 6 años de mi vida. Entonces, en Huancayo, gente, cuando se sorprende o pasa algo, acá no dice, uno dice asu, dice acá en Lima, ¿no? Asu, ¿no? O dice qué, dicen, ¿no? Pero en Huancayo dicen guá, así como en el norte, guá. Y si están muy sorprendidos, guá, 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 guá. ¿No es cierto? Así es, ¿no? Por ejemplo, acá tú pides un refresco, una limonada, ¿no es cierto? Pides algo, ¿no es cierto? Claro, es serio. Yo estuve 6 años trabajando en la región Junín, en Huancayo, claro. Cuando tú pides un refresco, a los refrescos de manera general le dicen chicha. Entonces decía, ¿qué hay para tomar? Una chicha. Ya, entonces chicha, yo pensaba mi chicha morada, pues, ¿no? Yo pensaba en mi chicha morada, ¿no? ¿Y qué me traían? Una limonada, ¿no? Un mate, ¿no? Chicha le decían de manera general, ¿no? Y lo curioso es que a los profesores les dicen, ¿qué cosa? Les dicen teacher, ¿no? Como si fuera inglés, ¿no? Teacher, te dicen, ¿no? Teacher, te dicen, ¿no? Teacher, ¿no? Así te dicen, ¿no? Es serio, es verdad, ¿no? De repente hay algunos que han vivido, conocen la región Junín, ¿no? Es interesante, ¿no? ¿No? Por ejemplo, hay una copa que organiza el diario El Correo, que es un diario muy leído allá en esa zona. Entonces,
hay la copa chukchi. La copa chukchi. Entonces, ¿qué cosa es chukchi? Quechua. Es niño. La copa de los niños. Ah, y se preparan muchos colegios allá, ¿no? ¿No? Muchos colegios de Huancayo se preparan, pues, para participar, ¿no? Ahí los colegios emblemáticos de Huancayo son el colegio, el Sale, que es el Salesiano, el Helisic, que era un colegio de mujeres, ahora es mixto, ¿no? Claro, esos colegios, ¿no? Son los colegios emblemáticos allá, ¿no? Ya, pues, y así, ¿no? Y hay muchos términos de la región. Ahora, en el norte del Perú, ¿no? Cuando dicen, guau, paisano, o en Piura, tucutucutú, ese tucutucutú existe, no es una broma, ¿no? ¿No? Existe, ¿no? O en la selva del Perú, ¿no? En la selva, ¿no? Del lenguaje, la clase, ¿no? Del lenguaje, la clase, están hablando del dialecto, ¿no? Eso del dialecto, o sea, la gente, cómo tiene sus diferentes manifestaciones de hablar, pues, ¿no? Claro, ¿no? El Juancito, ¿no? Claro. Ahí está, ¿no? Eso es, ¿no? Ah, la definición. Lo que pasa es que el dialecto también es conocido como variante socioregional. Se le llama dialecto o variante socioregional. Claro, eso del di funciona más que nada en Chiclayo, no los chiclayanos, no usan di, ¿no? Di, ¿no? Di, ¿no? Algo así, ¿no? Di, ¿no? Eso es. ¿Ya? ¿Entendido? Entonces, al dialecto también se le llama variante socioregional. Ahora, atención con esto. Entonces, nosotros podemos identificar a una persona de dónde viene, de qué región o de qué país a través de su dialecto. Esa es una variante regional. Es del norte, dices tú. Es de la sierra. Es de la selva. ¿No? O si viene de otro lado, dices, ¿no? Andá. Ah, ese es argentino, dices, ¿no? Andá. ¿No es cierto? O alguien dice, por ejemplo, ¿no? Ese Luis ya están dando cosas, polo la po. Ah, ese es chileno, dices tú. Ese es chileno. Entonces, hay una variante regional que permite precisamente distinguir a las personas por la región, por el país, ¿no es cierto? Y hay otra variante que se le va a conocer como variante social. Hay una variante social, sociolecto le llaman otros, ¿no? Sociolecto le llaman, ¿no? Lo que pasa es que en la variante social se va a distinguir por la edad, por el género, por el grado de instrucción, y también se va a distinguir por el sector o grupo económico. También se va a distinguir por el sector o grupo económico. ¿Qué, profesor? O sea, ¿también influye el aspecto económico? Sí. Entonces, cuando hablamos de dialecto social o sociolecto, estamos hablando, por ejemplo, de lo que viene a ser grupos sociales, ¿no es cierto? De lo que viene a ser grupos sociales. El interlecto, no. El interlecto es diferente. El interlecto, también vamos a hablar de interlecto. Interlecto es la interferencia de la estructura gramatical de la lengua materna frente al aprendizaje de una segunda lengua. Ese es el interlecto. Ese es el interlecto. Es la influencia de la gramática de una lengua materna frente al aprendizaje de una lengua, ¿no es cierto?, de una segunda lengua. ¿Entendido? Eso lo vamos a explicar también en un momento. Sí, también está acá en el temario. No te preocupes. Ajá. Entonces, pero ya te dije que es. A ver, el sociolecto. Entonces, el sociolecto, hay, por ejemplo, gente que dice, bro, mi viejo me paga la U, manjas. Ah, este es un sociolecto. Pertenece a un grupo social. ¿Entendido? Ajá. Pero hay otro que dice, no. ¡Oh, causa, primo! Que mi viejo ya salió del Uribón. Ah, ese de ahí es otro sociolecto, ¿sí o no? Ese es otro sociolecto, ¿te das cuenta? Ah, ya. Listo. Entonces, ahí tienes tú una gran distinción, ¿no es cierto? Entonces, el sociolecto es, digamos, por grupos o estratos sociales, porque por grupos o estratos sociales hay una manifestación especial, hay una variación especial, ¿no es cierto?, de la lengua. Y a nivel regional, digamos que es macro, ¿no? Es macro, una distinción mayor, ¿no es cierto? Ahora, su compañero había mencionado algo muy bonito hace rato, lo vamos a mencionar acá. Dijo lo sintáctico, lo semántico, ¿no? Ya miren. Por ejemplo,
Cuando alguien dice carne, carne, pero en Bolivia y en países altoandinos no dicen carne, dicen karsh, karshne, karsh, karsh, karsh. Pero en Centroamérica no dicen ni ni dicen al, carne. Voy a comer una hamburguesa. Voy a comer una hamburguesa. Voy a comer una hamburguesa. Ah. Entonces, eso es a nivel de pronunciación. Cuando el dialecto se distingue a nivel de pronunciación, se dice que es un dialecto a nivel, toma nota ahí, fonético. Todo lo que sea a nivel de pronunciación es un dialecto a nivel fonético, ¿entendido? Cuando es a nivel de pronunciación es un dialecto fonético, ¿entendido? Cuando alguien dice, por ejemplo, el gatito, it, diminutivo, it, perrito, it. ¿Qué cosa es it? Un morfema derivado. ¿No es cierto? Entonces, ahí, cuando la distinción sea por morfemas, ya pues creo que su nombre lo dice todo, ¿no? No, cuando es por morfemas, se dice variación, ¿qué cosa? Morfológica, ¿no? A ver, no alcanzó, abreviando, ¿ya? Variación morfológica. Por ejemplo, el venezolano dice gatico, un perrico, gatico. Mi amiguito, mi amiguico. El diminutivo ya no es IT, es IC. Ic, ¿no? Un ratico, un momentico, no un momentito. Y así puede haber otras variaciones morfológicas. ¿Ya? Listo. Ahora acá, hay una variación que es un poco loca, digamos así, ¿no? Es la variación sintáctica. Hay una variación sintáctica. La variación sintáctica tiene que ver con el orden y la función de las palabras. Más que nada con el orden y con la función. Este es análisis ya de oración, pues, ¿no? Ese es sintáctico ya. A ver, lo sintáctico. A ver, ¿cómo es eso de lo sintáctico? A ver, vamos a ver. De la siguiente manera, miren. De la siguiente manera. Yo digo, por ejemplo, así. En la selva hay algunas partes donde estructuran la oración de una manera muy curiosa. Por ejemplo, si les duele el pecho, entonces se expresan de otra manera, ¿no? No dicen me duele el pecho, me dicen me duele de mi espalda su adelante. El adelante de la espalda. No, y si le duele la espalda, me duele de mi pecho su atrás. Ah. Entonces, ¿qué pasó ahí? Eso es dialecto. Eso es un dialecto regional, sintáctico, porque tiene que ver con el orden de la oración, fonético, en parte, por la entonación. O cuando dicen las funciones de o, de, o, i mal expresadas, en el dialecto peruano, en la sierra, cuando dicen, mándalo a comprar a Pilar, dicen, mándalo a comprar a Pilar. ¿Pero por qué dicen, mándalo a comprar a Pilar? Si Pilar es mujer, ¿cómo debe ser? Mándala, no lo, a comprar a Pilar. Ah. Eso es sintáctico. O el doble posesivo, cuando dicen, del Carlos su mamá lo pega, del Carlos su mamá, doble posesivo, lo pega. La mamá de Carlos le pega. La mamá de Carlos le pega, no. Del Carlos su mamá lo pega rico, le pega. Así está, ¿no? Eso es sintáctico. Y otras variantes más. Y hay una variante que vino en un examen de San Marcos hace poco. Semántica. Hay un dialecto semántico. ¿Sí? Estamos ahí prestando atención, ¿no es cierto? Lo semántico tiene que ver con ¿qué? Con el significado, ¿no es cierto? Abreviando ahí. O sea, cuando una palabra, algo polisémico, digamos, o no, u homónimo, ¿no? Toma diferentes significados. Por ejemplo, vino en un examen de San Marcos así, ¿no? Vino así, ¿no?
En Cajamarca, casera significa, ¿qué cosa? ¿No? Una persona que está comprometida sentimentalmente con otra. O sea, una casera es una enamoradita, una novia. Mientras que en Lima, casera es la cliente o la persona que uno le compra frecuentemente. ¿No es cierto? Tu casera del mercado, tu casera de, no sé, del desayuno, del almuerzo, no sé, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? Se usa el mismo término, pero con diferentes significados. ¿Eso qué cosa es? Nivel semántico. Dialecto, porque se utiliza a nivel regional, y semántico, diferentes significados. Entonces, el dialecto, como dice acá, se presenta así. El dialecto regional también le llaman diatópico porque proviene de topos. ¿Qué cosa es topo? Lugar, zona, región, pues. Y el dialecto social se le llama diastrático, porque viene de estrato social o sociolecto. ¿Entendido? Y por último, atención con este término, idiolecto. Hay muchas personas que dicen que el idiolecto es igual al habla. No, el idiolecto no es igual al habla. Lo que pasa es que el idiolecto es la variante personal. El idiolecto es la variante personal. Ay, ¿cómo es eso? Cuando tú dices que el idiolecto es la variante personal, que es la variante personal, quiere decir que es la forma propia de hablar. A ver, para entenderlo mejor, el idiolecto es la forma personal como uno habla. Por ejemplo, hay personas que tienen la voz fuerte, potente, la voz estentoria, a gran volumen, ese es su dialecto. Hay personas que tienen la voz baja, ese es su dialecto. Hay personas que tienen la voz, por ejemplo, aguda, ¿no es cierto? Esa chillona que dicen popularmente. ¡Ay! Ya. Hay personas que tienen la voz nasalizada. ¡Ay! No te veo después de tiempo. Ya, eso es idiolecto. Personas que tienen, por ejemplo, la voz con altibajos en que te suben y bajan el volumen de su voz. Esos son los idiolectos, ¿entendido? O sea, es la forma particular, digamos, ¿no? de expresión, ¿no? al hablar. Muy bien. Y también se le dice variedad diafásica. Vamos a hablar ahora aquí. Eso del intelecto lo voy a explicar, no se preocupen. ¿sí? Yo lo dije, pero lo vamos a ver nuevamente. ¿sí? Lo del intelecto, lo del idioma. ¿sí? A ver, la parte de lo fonético, ya. Lo que pasa es que lo fonético, o sea, el dialecto a nivel fonético, dialecto es variación. ¿ya? En términos general, dialecto es variación. Si digo dialecto a nivel fonético, lo que está diciendo que es el dialecto, la variación a nivel de la pronunciación. Todo lo que es fonético es a nivel de la pronunciación. Todo lo que es, ¿entendido? Nivel de pronunciación. Carne, kashni. Ya. ¿Ya? Carne. Listo, ¿no? O cuando a veces omiten sonidos. Por ejemplo, los cobradores de micros que van por la zona de comas, yo vivo por comas, no dicen coyique. O sea, no pronuncian la L, la doble L. Dicen coique, 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 coique. O sea, eso es fonético. O cuando omiten la S. Dicen la pascana, pacana, pacana, pacana. Pacana no es pascana. ¿Pero qué pasó? Desapareció la S. Todo lo que sea omitir sonidos o variante de sonidos al pronunciar, eso es dialecto fonético. ¿Entendido? ¿Sí? Ahora sí creo un poquito mejor. ¿Qué dice? ¿Sí? ¿Todo bien? Claro, el yeísmo y el ceseo es un dialecto regional tremendo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro, ese es un dialecto tremendo, ¿no? El ceseo y el yeísmo son dos características del castellano, no solo del Perú, sino del castellano generalmente de América, ¿no? Generalmente de América.
Ujú. Decir pollo y pollo, ¿no? Pollo y pollo, ¿no? No es igual, ¿sí? Muy bien, entendido, eso es. Muy claro, acá nos pasaríamos todo el día hablando de los dialectos, tecnolectos, idiolectos, sociolectos, macrolecto, vasolecto, mesolecto, ya pues mucho, demasiado sería. Saben que existe en la carrera de lingüística un curso, ¿no? Llamado dialectología. O sea, estudias todo un ciclo sobre el fenómeno dialectal. Y hay otro curso que se llama sociolingüística. O sea, es un curso donde llevas netamente, ¿no es cierto?, el estudio de sociolectos, ¿no? Muy bien. ¿Qué te parece? ¿Entendido? O sea, hay un curso que es dialectología, hay un curso que es sociolingüística. Bueno, en la universidad donde yo estudié, llevé dialectología un solo curso, o sea, un ciclo. Pero sociolingüística, yo llevé sociolingüística 1 y llevé sociolingüística 2. O sea, año y medio para estudiar todo lo que son dialectos y sociolectos. Y no es año y medio, es toda la carrera prácticamente, porque uno trabaja sobre la base de dialectos y sociolectos en la lingüística, ¿no? ¿No? Ahí llevas curso de morfología y sintaxis 1, sintaxis 2. Fonética es un curso, fonología 1, fonología 2 es otro curso, ¿no? Claro, ¿no? O sea, son cursos apartes, ¿no? Aparte. Fonética es una cosa, fonología se estudia aparte. Sintaxis se estudia sintaxis 1, sintaxis 2, lingüística hispánica, que es sintaxis española. Uy, la carrera de lingüística es fatal, ¿no? Fatal para el que no le gustan las letras, pues, no es una carrera donde vas a estar leyendo y analizando simplemente, ¿no? Es análisis, bastante análisis, ¿no? Claro, hay pragmática lingüística, se lleva semiótica, ¿no es cierto? Se lleva lenguas andinas, lenguas amazónicas, se lleva lo que es historia de la lengua española. Uy, es una carrera prácticamente de simplemente es dedicarse a leer más que nada, ¿no? O sea, si alguien piensa, y este es un consejo breve, ¿ya? Si tú piensas estudiar una carrera de letras, tú quieres estudiar derecho, vamos a suponer, ¿ya? No postules a una carrera afín. Postula a derecho hasta que logres ingresar a derecho. Porque si tú quieres hacer traslado interno, te cuento algo, mira, breve. Tienes que estudiar todo un año de la carrera que has ingresado y haber aprobado todos los cursos de esa carrera a la que has ingresado. Recién después de haber aprobado todos los cursos de la carrera que has ingresado, puedes dar el examen de traslado. Y créeme que no vas a poder prepararte en la academia así nada más. Algunos piensan que, ya ingresé a lingüística, por ejemplo. Entonces guardo mi matrícula y doy mi examen, me preparo bien y doy mi examen de traslado. No, no es así. Tienes que llevar la carrera, aprobar todos los cursos del primer año y recién das tu examen. Esa es la condición. Para que te convaliden cursos, pues justamente. Entendido. Entonces no vayas a postular a una carrera que no sea la que tú deseas, porque después va a haber problemas. Vas a perder tiempo. ¿Qué tal si no puedes cambiarte durante toda la carrera? Vas a tener que acabar una carrera que no has querido estudiar. Y más aún, si ingresas a lingüística, vas a estudiar una carrera que es compleja. Pues postula directamente, ¿no? Claro. Para traslado interno, las vacantes son mínimas. Por ejemplo, si quieres cambiarte a derecho, dan 3 a 4 vacantes para traslado interno. Pero mira, te voy a contar una cosita, mira, te escucha. Los que ingresan a educación, a sociología, ciencias políticas, lingüística, literatura, filosofía, antropología, historia, arqueología, conservación, restauración, danza, ciencia de la comunicación, todo lo que han ingresado a letras y humanidades, quieren cambiarse a derecho. Y si no son todos, aunque parezca exageración, un 70% no ha ingresado a sociología, etcétera, porque quiere estudiar eso. Entonces, van a postular entre el primero al cuarto año de la carrera. Van a postular como 700 para 4 vacantes. O sea, va a ser peor que postular de cero. Mejor postula de cero y postula directamente la carrera que quieres. Igual pasa en medicina, igual pasa en ingeniería de sistemas, etc., etc., etc. Ya. Claro, si das un examen de traslado interno, si das un examen de traslado interno, viene razonamiento verbal, habilidad verbal, razonamiento matemático, y viene igual que un examen. Tiene menos preguntas. Me parece que tiene 70, 60 preguntas. No recuerdo, porque he preparado gente para ese examen, ¿no? 70, 60 preguntas vienen. Y viene lenguaje, literatura, viene todo.
Viene todo. O sea, es como un examen de admisión pequeño. Es como un examen de admisión pequeño. Pero la parte de letras, la parte de matemática viene un poquito más fuerte. O sea, viene con nivel superior ya. O sea, que ten cuidado. O sea, no es fácil cambiarse. Yo tuve compañeros que quisieron cambiarse a derecho. Intentaron el primer año, el segundo año, el tercer año, el cuarto año. Ya no pudieron más porque cuando llegas a quinto tienes que acabar la carrera. Y acabaron lingüística. 2, 3 acabaron. El resto se desanimó y se fue. Así que tengan cuidado. Así que mis estimados jóvenes, el consejo que les doy es para que ustedes puedan, ¿qué cosa? Para que ustedes puedan postular directamente a la carrera. Además, acá nos estamos preparando, ¿no es cierto? Prepárense bien, jóvenes, escuchen bien las clases, aprendamos juntos y postulen directamente la carrera que ustedes quieran, ¿ya? ¿Entendido? ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Saben? Es un consejito, ¿ya? ¿Saben por qué? Porque yo tuve colegas, o sea, yo tuve compañeros que estudiaron, escuchen esto, lingüística conmigo. Acabaron lingüística y nunca han enseñado ni en un colegio, en una academia, nada. Acabaron la carrera y de inmediato se matricularon en Derecho, porque antes había segunda carrera y tú te podías matricular y convalidabas cursos. Hicieron la carrera en 4 años y perdieron 5 años de su vida, chicos, porque esos 5 años de carrera de lingüística ni siquiera le ejercen. Ejercen derecho, ya llegaron a ser abogados, pero con su plata, no estudiando en la universidad pública. O sea, es lamentable eso. Yo no quisiera que ustedes pasen por eso, ¿no? En cambio, a los que les gusta la carrera, avanzan, siguen, ejercen, pues, ¿no? Ahí te das cuenta, ¿no? Listo. Entonces ya sabes, ¿ah? ¿Tú quieres estudiar medicina? Vas a ingresar a medicina. Acá en ADC, el último puesto de cómputo general de medicina, ¿no? Estudió aquí con nosotros. Y muchos jovencitos más que ingresaron a medicina junto con él. Y muchas personas que han ingresado a distintas carreras. Sí se puede, muchachos. Esfuércense nada más. Yo sé que ustedes pueden. Ya, muy bien, sigamos entonces, ya chicos. Entonces, la comunicación, ¿sí? Vamos a hablar de la comunicación. La comunicación es un proceso. Atención, te voy a explicar por qué es un proceso. Tú has escuchado de repente cuando hay elecciones que hay un proceso electoral. Mira, todo proceso tiene elementos. ¿Qué son elementos? Elementos son los que participan. ¿Entendido? Un proceso tiene elementos que participan. La comunicación tiene elementos que participan. ¿Cuáles son? El emisor, el receptor, el código, el mensaje, el referente, el canal y el contexto. ¿Sí? La comunicación es un proceso porque tiene elementos, pero ahí no acaba. Un proceso tiene elementos y que nos conducen a una función. ¿Entendido? Un proceso es aquel que tiene elementos que nos conduce a una función principalmente. Podrían ser varias, pero vamos a decir una. Por ejemplo, el proceso electoral. El proceso electoral tiene elementos, o sea, los que participan. OMPE, Jurado Nacional de Elecciones, transparencia, ¿cierto? Defensoría del Pueblo, la policía, ¿no es cierto?, dando el orden, los partidos políticos, los asesores políticos, los miembros del partido y los electores. Esos son los que participan en el proceso electoral. Y la función es elegir representantes. O sea, la función es elegir representantes. Entonces, estimados jóvenes, ya entendimos que es un proceso, ¿no? Tiene elementos y tiene una función. ¿Entendido? Entonces, la comunicación tiene elementos, emisor, receptor, etcétera, y todos apuntan a una sola función. ¿Entendido que es un proceso? ¿Sí? ¿Quedó claro? Listo, ya está. Ahora, ahí tenemos que es un proceso. La comunicación es un proceso de interacción. ¿Qué es interacción? Interacción es interactuar, intercambiar. Muy bien. Entre dos o más seres. Ojo que la comunicación, atención con esto, la comunicación no es exclusivamente humana. La comunicación no es exclusivamente humana, sino que la comunicación de los humanos se da a través del habla, lo que la hace especial, ¿no? Lo que la hace especial, ¿sí? Muy bien. A ver, un momentito, a ver acá, un momentito, me han enviado un mensaje justo de ADC, un momentito, voy a contestarlo, ¿ya?
Ya, listo, no se preocupen. Ahora sí. Entonces, entre 2 a más seres, ¿no? Mínimo 2 seres para comunicarse, ¿no es cierto? Que comparten, y acá viene la parte interesante. Esto ya hemos visto, ¿no? Hemos dicho que vamos a ver la comunicación humana, más que nada, ¿ya? Humana. Nosotros hemos dicho que nosotras las personas tenemos un sistema convencional. ¿Qué cosa quiere decir un sistema convencional? Un sistema convencional es un sistema común, ¿no es cierto? Un sistema convencional se refiere a un sistema común. Cuando decimos un sistema común, lo que estamos diciendo nosotros es lo siguiente, ¿no? Un sistema común se refiere a qué? Un sistema común se refiere a que es de toda la comunidad, o sea que es común a todos. Entonces, el código es común a todos. Ahora quiero que entendamos esto. Atención, no lo olvides, yo sé que tú lo debes saber. ¿Ah? El código es mental, es abstracto, es común. Correcto, hasta ahí estamos bien, ¿no? El código es común, es abstracto, pero este código nos permite hablar, nos permite escribir. Cuando nos permite hablar y escribir, ese código, ¿cómo se llama? Se llama lingüístico o también se le dice verbal. ¿Cómo se le llama al código cuando es escrito, cuando es oral? Verbal. Pero tú también te puedes comunicar con un amigo, una amiga, que lo ves de lejos y le haces esto, este movimiento. En su cerebro también está ese código. También está en el cerebro que el agitar la mano de esta manera es un saludo. Entonces, inmediatamente la otra persona contesta, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Hay comunicación, ¿no es cierto? ¿Y esa comunicación qué sería? Esa comunicación sería ¿de qué tipo? Sería no lingüística, ¿no es cierto? O también denominada no verbal. O sea, todo lo lingüístico es lo verbal, ¿no? Oral, lo escrito, ¿no? Y lo no verbal serían gestos, mímicas, colores, etc. Me piden que repita. ¿Qué parte quieren que repita? Porque he hablado mucho esta vez. A ver, ¿qué parte quieren que repita? A ver, dicen que repita ¿qué? Ah, del código. Ah, claro. Miren, el emisor y el receptor tienen un elemento común. Ustedes como receptores y yo como emisor tenemos un elemento común. Usted me acaba de escribir y yo le he contestado porque yo interpreto el código. El código que he interpretado es lingüístico. ¿Qué significa código? Código quiere decir que es común. ¿Qué cosa es código? El código es común. ¿El código es común a quién? Al emisor y al receptor. Ambos manejamos el mismo código, por eso nos comunicamos, porque tenemos el mismo código. Ahora, este código, no se olviden que es mental. El código es mental. El código está grabado en nuestro cerebro. ¿Entendido? El código es mental porque está en nuestro cerebro, está grabado ahí. Y es común al emisor y receptor. Es lingüístico cuando o verbal, cuando es oral o cuando es escrito. Y es no lingüístico cuando nos comunicamos sin hablar ni escribir. Por ejemplo, las señales de tránsito, los colores del semáforo, una bandera roja en la playa que es peligro, o estos símbolos. Hola, chao, así. ¿Entendido? Ahora sí quedó claro qué es el código. Mejor todavía, creo, ¿no? Mejor, ¿no? Ya está, ¿no? Mejor, ¿no es cierto? Listo, ya está, mejor. Ahora sí, una vez que hemos entendido esta situación, ya nos hemos podido dar cuenta que el código es ¿qué cosa? Que el código es mental. El código está en la mente. El código es común a emisores y receptores. Que el código puede ser oral o escrito, que se llama lingüístico o verbal. O que el código puede ser no lingüístico. ¿Entendido? Muy bien. Ahora sí, ahora continuamos. Entonces, el que se encarga de usar el código para crear mensajes es el emisor. El emisor usa el código para crear mensajes. El emisor codifica. Y el que descifra los mensajes, el que los interpreta, ¿quién es? El receptor. Ahora sí creo que quedó más claro todavía. Ya, genial, ya está. Y recuerda esto, que la comunicación no es exclusivamente ¿qué? La comunicación no es exclusivamente humana. ¿Entendido? La comunicación no es exclusivamente humana. ¿Qué te parece? Sí, decodifica, así es. Ahorita lo vamos a mencionar con más detalle, no os preocupéis. Ya, ahorita lo voy a explicar con más detalle, así es. No, encodificar.
Lo que pasa es que se asume como codificar o encodificar, ¿sí? Encodificar o codificar son sinónimos, ¿sí? Y descodificar o decodificar se asume como sinónimos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ya está. Muy bien. Lenovo. Ah, como la computadora. Ah, mi computadora también es Lenovo, ¿no? Bueno, bueno, ayer tuve que reparar una y hoy tengo acá una nueva. Ya. Profe, ¿tiene plata? Bueno, lo podría decir. Bueno, es que es necesaria la computadora, ¿no? Es necesaria la computadora, ¿no? Es muy necesaria, ¿no? La laptop, sobre todo, que uso, ¿no? Tengo una laptop, bueno, tengo 2 laptops, tengo una tableta Lenovo, todo Lenovo, todo Lenovo. Lenovo. Tengo también tableta digital, pero no la uso mucho, uso acá nada más lo convencional. Es que son herramientas, pues son herramientas de trabajo, ¿no? Son herramientas de trabajo, ¿no? Claro. Listo. Ya el próximo año, ya para octubre del próximo año, sí, me estaré pues comprando un automóvil también, necesito pues, ¿no? Para trasladarme, ¿no? Un automóvil, ¿no? Necesario. No es que no sea millonario, sino que a veces digamos, sirve, ¿no? Para tu trabajo, para tu transporte, etc., ¿no? Muy bien. La tercera, ya no mucho, pues. A ver, los elementos de la comunicación. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? A ver, vamos a hablar de los elementos de la comunicación. Entonces, justo estaban preguntando sobre este detalle. A ver, vamos a verlo así rapidísimo. Es lo siguiente, miren. Atención, el emisor, atención, el emisor es la persona que tiene la intención de comunicar. El emisor es el que tiene la intención de comunicar. O sea, es el que inicia la comunicación. El emisor es el que inicia la comunicación, ¿de acuerdo? Entonces, el emisor usa el código para crear el mensaje. O sea, el emisor codifica. O también, toma nota, se le llama encodificador. Se le llama codificador porque usa el código para crear el mensaje. O también se le dice encodificador. Todo bien hasta ahí. Luego, ese mensaje que ha sido creado por el emisor, que ha sido codificado, encodificado, llega a un destinatario. El destinatario es el receptor. ¿Quién es el destinatario, chicos? El destinatario es el receptor. Y él se encarga de descifrar e interpretar el mensaje. O sea, él decodifica. El receptor es el decodificador o descodificador. Chicos, ahora sí ya entendimos qué es emisor-receptor. Ahora sí mejor, ¿no? Ahí está. Faltaba explicar por eso. Pues siempre les digo, ¿no? Falta paso a paso, no os preocupéis. Todo está ahí, ¿no? Referente y mensaje. Ahorita lo vemos, pues. Ahorita lo vemos. Natsumi. Natsumi, ¿no? Ahorita lo vemos. Estamos llegando, mira. Mira, estamos llegando. Ahí está el referente, ¿sí o no? Ahí está el mensaje, ¿sí o no? Ahorita estamos llegando, ¿sí o no? Paso a paso, paso a paso. Muy bien. El código. Atención con el código. El código, entonces, ¿qué es? El código es el elemento, ya dijimos, ¿no? El código es el elemento común al emisor y al receptor, ¿sí o no? El código es convencional. ¿Por qué es convencional? Porque es común a emisor y receptor. Pero no te olvides que el código puede ser lingüístico, porque nos permite hablar y escribir. O puede ser, ¿qué cosa? No lingüístico, ¿no? El código es mental, es común o convencional, es lingüístico o no lingüístico. Ahora sí, Natsumi, hemos llegado a la parte que nos acabas de preguntar. El mensaje, atención chicos, el mensaje en la comunicación. No confundas literatura con lenguaje. No confundas literatura con lenguaje, ¿no? En literatura, te han dicho a ti seguro que el mensaje es el leitmotiv o el mensaje de la obra es, digamos, la parte central, ¿no? Que el mensaje es la parte central. Por ejemplo, si yo digo la obra Romeo y Julieta, escúchame, si yo digo la obra Romeo y Julieta, atención con esto, si yo digo la obra Romeo y Julieta, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el mensaje de la obra? El amor trunco entre dos jóvenes cuyas familias eran rivales, ¿no es cierto? El amor trunco entre dos jóvenes enamorados, ¿no es cierto? Cuyas familias eran rivales de años. Ya, eso es. Pero eso no es el mensaje en la comunicación. El mensaje es todo
el contenido informativo. O sea, el mensaje es toda la información que se brinda. Todo. O sea, desde la primera palabra de la obra hasta la última. Eso es el mensaje. El mensaje es todo lo que se ha codificado. El mensaje es todo lo que se ha codificado. El mensaje es toda la información. Por eso dice acá, ¿qué es el mensaje? Es el contenido informativo. Pero no es cierto que dentro de todo lo que se dice, de todo el contenido, hay algo especial a lo que yo me refiero. Ese es el referente. El referente es el tema que está dentro del mensaje. Ahora sí, Natsumi, ¿quedó claro? ¿Y quedó claro para todos? ¿Sí? ¿Se entendió? El mensaje es todo el contenido, es toda la información que se brinda. Y el referente es a lo que uno se refiere, al tema en sí. Listo, ahí está, ¿ven? Todo está acá, chicos, paso a paso. ¿Ya? Ahora, el canal. Vamos con el canal. Listo, vamos con el canal. ¿Qué se entiende por canal? Mira, ve. Por ejemplo, en este momento tenemos una clase. Yo estoy en mi casa, en el distrito de Comas, en Santa Luzmila, segunda etapa, Comas, ¿ya? Cerca, a una cuadrita de la avenida Universitaria estoy. Ya está, listo. Acá una cuadrita del seguro, perdón, de la clínica universitaria. Yo soy vecino con la clínica, paralelo a la clínica vivo, sino que yo estoy hacia adentro, ¿no? Ahora, no en la avenida en sí, una cuadrita adentro. Ahora, miren, y tú estás en tu casita, de repente tú no vives en Comas, de repente vives en Los Olivos, San Martín, Independencia, Ancón, Surco, La Molina, San Isidro, Miraflores, San Borja, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, ¿no es cierto? La Victoria, Barranco, de repente estás en el Agustino, ¿no es cierto? Ahí está justo el Agustino, en el Agustino, estás en diferentes distritos de Lima, ¿sí o no? O de repente también estás en provincia, de repente estás en Huancayo, estás en La Merced, de repente estás en Trujillo, porque la academia virtual llega a todos lados, ¿no? Te estás preparando para San Marcos. Entonces, todos nosotros estamos en diferentes lugares. Pero ¿saben qué, chicos? Tú puedes tener una computadora, un celular, una tableta o tablet, y puedes llevar tu clase ahí, pero si tú le quitas internet, ¿de qué nos sirve tener una tableta? Sería como un juguete. ¿De qué nos sirve una computadora sin internet? O sea, para que la clase llegue, para que la clase se transmita, hay un medio virtual por el que va el mensaje. O sea, por el que va todo el contenido. Ah, ¿cómo se llama eso? Canal. O sea, internet es un canal. Cuando mandas un mensaje, acá tengo un teléfono, ¿no? Cuando tú mandas un mensaje vía un teléfono celular, cuando tú envías un mensaje, entonces, ¿qué sucede cuando envías un mensaje? Si no hay señal, si no hay red, entonces no se envía. ¿Entendido? Ahora, cuando es una conversación frente a frente, se usan las ondas sonoras, ¿no es cierto? Cuando tengo libros, acá tengo varios libros, ¿dónde está el mensaje? ¿Dónde está la información? En las hojas. Entonces, el mensaje, escucha esto, el canal es el medio físico o es el medio virtual donde se encuentra el mensaje o viaja el mensaje. Toma nota. El canal es el medio físico o es el medio virtual por el que, donde está el mensaje o por donde viaja. Las ondas sonoras, viaja. Internet, viaja. Ondas de radio, ondas telefónicas, viaja. Una carta, el papel, está contenido. La pizarra está contenido. Ah, ¿entendido? ¿Se entendió qué es el canal entonces? Sí, ¿no es cierto? Es más, ¿cuál sería el elemento de la comunicación que ha evolucionado más en estos tiempos? El elemento de la comunicación que ha evolucionado más en estos tiempos es el canal, pues. Es el canal, ¿no es cierto? Es el canal, claro. No va a ser el emisor, ¿no? Sí, profe, el emisor. Le ha crecido una bocota para que hable más. No es el receptor, le ha crecido una orejota para que reciba más. No, no, no es así. Pues. Es el canal, ¿no es cierto? Claro, pues, es el canal, ¿no? Claro. Ahora, vamos a ver acá. Ahora tenemos el contexto. Chicos, el contexto es el elemento, anota ahí, el contexto es el elemento desambiguador. Anota, anota, anota. ¿Cuál es el elemento desambiguador de la comunicación? Anótalo ahí, anótalo ahí. El elemento desambiguador de la comunicación es el canal. El elemento desambiguador es el canal. Ahora, ¿por qué es un elemento desambiguador? Muchos estarán preguntando, pues, ¿por qué es desambiguador? Ahora, mira, vamos a ver acá lo siguiente, mira.
es un elemento desambiguador. Escúchame bien. Es un elemento desambiguador por lo siguiente. Mucha atención con esto. Hay contexto lingüístico y hay contexto extralingüístico. Ahora toma nota. Al contexto extralingüístico, toma nota. Yo lo voy a abreviar, tú lo copias completo, ¿ya? Se le llama situación. ¿Cómo le llaman al contexto extralingüístico? Situación. O también le llaman circunstancia. Muy bien, excelente. Muy bien, Cheryl. Perdón, ¿cuál es tu nombre? Ay, discúlpame. Cheryl, ¿no? Cheryl, ya. Muy bien, Cheryl. O también se le llama contexto, situación, o también se le llama circunstancia. Se le llama circunstancia. ¿Entendido? Ahora vamos a explicar para que se entienda, ¿ya? El contexto lingüístico, su nombre lo dice, lingüístico, tiene que ver con las palabras donde sucede una comunicación. Por ejemplo, si yo digo así, hubo demasiadas revoluciones sangrientas para lograr la independencia del Perú. Hubo demasiadas revoluciones sangrientas para lograr la independencia del Perú. ¿Qué te parece? Si yo digo eso, dime, ¿qué significa revoluciones? Por el contexto. ¿Qué cosa es contexto lingüístico? Sácalo por contexto lingüístico. Determínalo por contexto lingüístico. Hubo muchas revoluciones sangrientas para lograr la independencia del Perú. ¿Qué significa revoluciones? ¿Sabes cómo te vas a dar cuenta? Te vas a dar cuenta qué significa revoluciones gracias a las otras palabras que están alrededor. Eso es contexto lingüístico. Cuando yo determino el significado mediante el resto de palabras que rodean a la que yo busco. Entonces, ¿qué significa revoluciones? Luchas, enfrentamientos, batallas, guerras. ¿Y cómo me di cuenta? Porque son sangrientas y lograron una independencia. Tienen que ser luchas, guerras, batallas. ¿Entendido? Ah, ya. ¿Y cuándo el contexto es extralingüístico, situación o circunstancia? Cuando se refiere a un lugar. ¿Y quién dice eso? Por ejemplo, en un taller de mecánica, un mecánico le dice a su ayudante, oye, pásame la gata. Le dice, oye, pásame la gata. Entonces, ¿qué le va a traer? No, pues, le tiene que traer a la herramienta. Entonces, ahí, ¿qué falló? El contexto extralingüístico, falló la situación o la circunstancia. O sea, por el lugar, no sé si esto se refiere a la herramienta, ¿no? Exacto. ¿Entendido? Contexto lingüístico es a través de las palabras, lingüístico, palabras. Y extralingüístico, la situación, circunstancia, es el lugar. Esa es la clásica, pues, ¿no? Es el lugar donde sucede y depende también de quién lo dice, ¿no? Listo. ¿Se entendió? ¿Estamos bien, entonces? ¿Entendido, chicos? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Todo bonito? Sí, ya está. Listo. Ahora vamos a ver aquí. Listo. Ahora vamos a ver muy bien. Las funciones del lenguaje. Atención. Ahí está. Vamos ahí, ¿no? Estamos contra el tiempo, ¿sí? Las funciones del lenguaje. Vamos a explicar esto. En primer lugar, hay una función llamada expresiva. Díganme, ¿quién es el que tiene la intención inicial de expresarse? De ahí partimos para que vean que es facilísimo. El emisor. Entonces, la función expresiva, ¿con quién se relaciona? Se relaciona con el emisor. Así de fácil. Entonces, la función expresiva se relaciona con el emisor. ¿Entendido? Ahora, ¿el emisor qué hace? ¿Qué hace el emisor? Muy bien, con el emisor. Entonces, ¿el emisor qué hace? El emisor transmite ¿qué? El emisor transmite ¿qué cosa? Sus emociones, ¿no? El emisor transmite sus emociones. ¿Entendido? El emisor transmite sus emociones. Por eso a la función expresiva también se le llama emotiva. También se le llama ¿de qué manera? También se le llama emotiva, ¿sí? Muy bien, emotiva. Pero también el emisor transmite lo que siente. Por eso también se le llama sintomática. ¿Entendido? La función expresiva se vincula o se relaciona ¿con quién? Con el emisor. ¿Qué transmite el emisor? Emociones, emotiva. Sentimientos, sintomática. Ahí están los nombres, ¿no? De ahí surge entonces los nombres, ¿sí? Está fácil, ¿ves? Pues, ¿verdad? ¿No? Está facilísimo. Ahora, si el emisor transmite emociones y transmite sentimientos, entonces el mensaje que da el emisor es un mensaje interno.
de sus sentimientos, de sus emociones. O sea, los mensajes que se transmiten, ¿qué son? Son subjetivos. Son mensajes subjetivos. ¿Entendido? Son mensajes subjetivos. ¿Qué te pareció? A ver, ahora, por ejemplo, escucha esto. Cuando yo digo, por ejemplo, me duele la cabeza. Ah, lo que yo siento. ¿No es cierto? Ah, ya. Pero también no te vayas a olvidar esto. Hay oraciones en las que generalmente un adjetivo se antepone a un sustantivo. Cuando un adjetivo se antepone a un sustantivo, se vuelve función expresiva. Por ejemplo, escúchame bien, yo puedo decir de la siguiente manera, escucha. Yo puedo decir, Rosa preparó un rico ceviche. Rosa preparó un rico ceviche. Ahora, cuando yo digo un rico ceviche, la palabra rico se antepone a ceviche. O sea, yo digo, Rosa preparó un rico ceviche, pero rico es para mí, es mi punto de vista. De repente para otro es feo. No. Entonces, entendido, el adjetivo lo vuelve subjetivo. ¿Qué es diferente a decir Rosa preparó un ceviche? Si le quitas el adjetivo que está antes del sustantivo, siempre antes, tú dirías que Rosa preparó un ceviche. Eso es algo objetivo, que preparó un ceviche. ¿Te diste cuenta que si añado el adjetivo se vuelve subjetivo? ¿Entendido? No se olviden, esos son ejemplos de función expresiva. ¿Ya? Listo. Ahora vamos con la función apelativa. Toma nota, eso ha venido. En un examen de admisión vino algo así, ¿no? Me parece que era sobre Paolo Guerrero, ¿no? Un examen de admisión vino así. Paolo Guerrero anotó un excelente gol. Así decía, no sé si alguien por ahí vio en un banco de preguntas. Decía el examen de admisión así, que Paolo Guerrero anotó un excelente gol. Si está la palabra excelente antes de gol, le está dando un matiz subjetivo y la respuesta era función expresiva. Porque si dijera solamente que anotó un gol, ahí sería representativa, expresiva, claro que sí. Ahora, la función apelativa, atención con esto, chicos, atención. La función apelativa es aquella, anota ahí, en dos palabras. La función, en dos palabritas, ¿eh? Anota ahí. La función expresiva es aquella, escucha bien, ¿eh? Que busca ordenar y una respuesta del receptor. Escucha, la función expresiva ordena y pregunta al receptor por algo. Ordena y pregunta. Apelativa, ordena, pregunta. Apelativa, ordena, pregunta. ¿A quién se ordena pregunta en la apelativa? ¿A quién? Al receptor. ¿En quién se centra? Busca una respuesta del receptor, ¿no es cierto? Entonces, como le manda al receptor, se llama exhortativa, porque le manda. Pero exhortar es llamar la atención, Por eso se llama de llamada, exhortativa de llamada. Pero ¿qué cosa pasa? Pasa que cuando yo doy un mensaje a alguien, cuando yo le mando algo a alguien, ese alguien si quiere me responde, si quiere no me responde. Entonces, uno lo que hace es intentar mandarle al receptor. Un sinónimo de mandato o de intento de mandato es un conato. Conato es intento de mandato. Es intentar mandar, imponerse sobre alguien. Por eso se llama conativa. ¿Ya ves? Hoy estamos aprendiendo incluso por qué se llama así. Y muchas veces, ¿por qué conativa? Ah, porque conativa viene de conato. ¿Qué cosa es conato? Conato es intento de mandarle a alguien. Ahí está, pues. Ejemplo. Ponte a estudiar. Deja eso. No revientes cohetes por año nuevo. Ya, ¿eso qué cosa es? Apelativa, ¿no? Ah, ya. Y también cuando se busca una respuesta, o sea, las preguntas. ¿Dónde vives? ¿Cuántos años tienes? ¿Has postulado antes? ¿Tienes papá? ¿Tienes hermanos? Ah, eso es. ¿Entendido? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Sí, sí, sí. A ver, rapidito, se nos acaba el tiempo, ¿sí? Función representativa, ¿sí? Representativa es lo contrario a la expresiva. O sea, acá se informa de manera objetiva. Vamos a ver cómo, ¿sí? La función apelativa tiene que estar en tiempo presente. Ah, muy buena. Lo que pasa es que la función apelativa es mandar al receptor. Y mandar al receptor es mandar a la segunda persona. Y como se manda en segunda persona, eso se llama modo imperativo.
En la tabla de conjugación verbal, el modo imperativo se utiliza solo en segunda persona y en tiempo presente. Por eso es cierto lo que usted dice. ¿Por qué? Porque se usa el modo imperativo, ¿sí? El modo imperativo. Y el modo imperativo solo conjuga, el modo imperativo solo conjuga en segunda persona, tiempo presente. Ahí está la explicación gramatical a lo que usted me acaba de decir. Muy bien. Excelente. ¿Ya ves qué bueno es tener un profesor que haya estudiado lingüística? Muy bien. Ahora sí. Ahora, vamos a ver acá. La función representativa es aquella que informa de manera objetiva. Ahí está. La función representativa informa de manera objetiva. O sea, informa hechos verdaderos, hechos concretos. O, escucha esto, hechos verdaderos, concretos, o que se puedan verificar, o que se puedan verificar. Por ejemplo, las fórmulas matemáticas. Seno al cuadrado más coseno al cuadrado del mismo ángulo es igual a 1. Eso se considera, ¿qué cosa? Eso se considera, atención, una función representativa. Las fórmulas matemáticas, las noticias, los libros científicos tienen o contienen función representativa. Como se relaciona con el referente, que es un tema objetivo, también se llama función referencial. Informar, informativa. Y como informa de manera objetiva, se dice denotativa, porque denotativo es algo objetivo. ¿Sí? Función fática ahora, chicos. La función fática también se le llama función de contacto. Es aquella función que busca establecer, como dice su nombre, el contacto entre emisor y receptor. Es aquella que busca establecer el contacto entre emisor y receptor. Por ejemplo, cuando alguien llama por teléfono y dice aló, ¿por qué dice aló? Porque busca saber si hay contacto con el receptor. Sí, te escucho. Función fática. Cuando el profesor ingresa a la clase, buenos días, y todos le contestan. ¿Por qué saluda? Aparte que es respeto. ¿Por qué? Porque busca establecer contacto con los receptores. Nos vemos, hasta luego, cambio y fuera. Esos son ejemplos. Profesor, ¿y por qué función fática es ese ejemplito que dicen con un micro? 1, 2, 3, probando, micro. Sí. A ver, ¿por qué es función fática? ¿Por qué? Porque se está probando las ondas sonoras, que es el canal, para saber si va a haber contacto entre emisores y receptores. Por eso, ¿entendido? Ahora vamos a la función metalingüística. La función metalingüística es aquella que va a brindar información sobre la misma gramática. Por eso se relaciona con el código. Toda la información que hable sobre fonología, morfología, sintaxis, semántica, toda la información gramatical se llama metalingüística. Se le llama también metaverbal, porque recuerda que verbal es lingüística. Se le llama función semántica, porque brinda significados. ¿Y por qué se le llama función de glosa? Glosa viene de glosario, glosa de glosario, significados. Y por último, la función poética. La función poética es aquella que busca intercambiar el mensaje a un lenguaje figurado. O sea, que el lenguaje sea más estético, más literario. Por eso es estética o literaria. O sea, acá busca utilizar un lenguaje figurado. Si, por ejemplo, alguien dice, hoy es víspera de Año Nuevo, ¿no es cierto? Me da tristeza. Pero alguien de repente dice, hoy es víspera de Año Nuevo y el cielo está oscuro, sombrío, como mis recuerdos de este año. Ahí ha dicho lo mismo, pero lo ha dicho de una manera metafórica, figurada. Eso es función poética. ¿Entendido? Bueno, jóvenes, creo que ha quedado pendiente algunos aspectos del tema debido al tiempo, ¿no? Debido a que estaba perdido en el tiempo, ¿no? Me ha despertado la fuerza hoy. Muy bien. Bueno, los puntos que quedan pendientes los retomamos la próxima semana, ¿de acuerdo? Porque creo que ya estoy invadiendo espacio también y no debo hacer eso tampoco. Más bien les voy a dejar las claves para que ustedes puedan verificar, constatar. Los puntos que quedan pendientes no van a quedar en el aire. Los voy a explicar la próxima semana, los voy a complementar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Una preguntita antes de irnos. Ya rapidito con tu preguntita para dar las claves. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, dime. Rapidísimo. Sí, dime tu preguntita. ¿No está la preguntita? ¿No llega la preguntita? A ver, no llega. ¿Ya llegó, creo? ¿Llegó o no llegó? No puedo ver ahora. ¿Qué pasó? Se fue. A ver, ¿qué pasó aquí? A ver, ¿qué dice ahí? Uy, una preguntota es. A ver.
En una conversación, Don Quijote le da una serie de consejos a Sancho Panza, a fin de que sea un buen gobernante de la ínsula barataria. Ya. Respecto a otra situación comunicativa, señala lo incorrecto. El receptor es Sancho Panza. Ya. El mensaje son los consejos. Ya. El canal son las ondas sonoras. Ya. El código es la mímica. Ya, pero así nada más. Y el referente es Don Quijote. Ya. Ya. A ver, acá su compañera me manda una pregunta. Dice, en una conversación, Don Quijote le da una serie de consejos a Sancho Panza, a fin de que sea un buen gobernante de la ínsula barataria. Respecto de esta situación comunicativa, señalen lo incorrecto. A ver, ¿quién es el emisor? Es Don Quijote, ¿no? ¿Quién es el receptor? Sancho Panza, verdadero. ¿Cuáles son los mensajes? ¿Cuál es el mensaje, perdón? ¿Cuál es el mensaje? Los consejos que le da, ¿no? Está bien, verdadero. ¿Cuál es el canal? Ah, le está hablando, ondas sonoras. Ya, le dice, ¿cuál es el código? Si está hablando, el código es lingüístico. Es el habla, son las palabras. Sería la E. Sería la E, ¿no? El referente no es Don Quijote, pues, ¿no? 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 Ah, piden lo contrario, ¿no? Ya. Listo. Ya. Y la D me dicen. A ver, vamos a ver. Falta que le he digitado mal, ¿no? ¿Esta es mi pregunta? No sé, pues, no sé. De repente se me ha pasado algo. El código es mímica, dice. Ah, déjame leer. A ver. Primero voy con las claves, luego analizamos eso, ¿ya? ¿Listo? Lo voy a analizar, un café ya. Uno, a ver, ¿está aquí? ¿Está aquí? Uno es dedo, dos es casa, tres es dedo, cuatro beso, cinco beso, seis dedo, siete casa, ocho beso, nueve casa, 10 beso, una de San Marcos, del examen último, ahí es dedo, 11 avión, 12 casa, 13 dedo, 14 dedo, y la de Sancho Panza está aquí, creo, ¿no? ¿O no? ¿O no está? No está ahí, ¿no? Ah, no, ese simulacro no. Casi poncho el simulacro. Ya, no. A ver, vamos a ver de nuevo tu preguntita antes de irnos, ¿ya? Si no, que déjame ver. Ay, ¿cómo se amplía esto? Hoy no sale ahora. Ay. Ya, ahora sí, acá la tengo. Ya la ubiqué, ya la ubiqué. En una conversación, Don Quijote le da una serie de consejos a Sancho Panza. Ya, listo. ¿Qué piden ahí? Lo incorrecto. Receptor, Sancho Panza, sí, ¿no? Ya, mensaje, los consejos, sí. Canal, ondas sonoras, está hablando, pues sí, ¿no? El código y el referente, ahí está la duda, ¿no? De repente ahí digité algo mal, no lo sé. No, o no sé si yo lo he enviado, lo estás buscando. ¿De dónde has conseguido la pregunta? ¿Es de aquí? ¿No es de aquí? No, no recuerdo, pero recuerdo haberla resuelto alguna vez. Ya. Entonces, ahí dice el referente de Don Quijote. ¿Cuál es el referente ahí? Vamos a ver. ¿Cuál es el referente? El referente es el tema. Ahí Don Quijote es el emisor. ¿Sí? Es el emisor. ¿Sí? El receptor es Sancho Panza. ¿Sí? Le da a fin de que sea un buen gobernante en la ínsula barataria. El referente no sería Don Quijote, el referente sería que sea un buen gobernante, ¿no? O sea, dentro de los consejos es el mensaje, los consejos es el todo. Los consejos es el todo, ¿no es cierto? Los consejos es el todo, es el mensaje. Pero el referente sería ¿qué cosa? El referente vendría a ser ¿qué cosa? El referente vendría a ser específicamente, ¿no es cierto? Que sea un buen gobernante, ¿no? Claro, que sea un buen gobernante, ¿no es cierto? Sería que sea un buen gobernante. Entonces, el referente no es Don Quijote, no es Don Quijote. Pero ahora dice el código, la mímica. Pero si le está dando consejos, el código es lingüístico. Le está hablando. El código es lingüístico. ¿Entendido? El código es lingüístico. No puede ser la mímica. Entonces, ahí hay doble clave, pues. No es verdad la D, porque el código es lingüístico. Y el referente no es Don Quijote. El referente es que sea un buen gobernante de la isla. ¿Entendido? Claro, ahí está mal, ¿no? Ahí, si yo lo he digitado mal, pues, ¿no? Listo, ¿no? Lo que pasa es que hay muchas que llevan hasta la D, y los profesores lo que hemos hecho es añadir la E, de repente ahí está mal, pues, ¿no? Hay doble respuesta, ¿entendido? Ya hemos visto el sustento. Lo más importante es sustentar por qué. El resto sí es evidente, el resto es evidente. No es la D porque el código le está hablando, si le está hablando el código es lingüístico. Se apoya de la mímica, pero el código en sí es lingüístico. Se puede apoyar, pero el código no es la mímica, el código es lingüístico netamente. ¿Sí?
Listo, muy bien. Entonces, eso sería. Bien, eso sería todo entonces por el día de hoy. ¿De acuerdo? Sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. La próxima continuamos con el pequeño bloque que faltó, porque faltó un poco, ¿ya? Feliz año para todos y voten todo lo viejo, ¿sí? Todos los cuadernos viejos, voten. Todo lo que ya no sirve, ¿ya? Nos vemos. Hasta luego. Feliz año para todos y para la señorita tutora. Hasta luego. Gracias. Chicos, buenas tardes, gracias, profe. Chicos, vayan a almorzar. Veamos, chiquis. Feliz año. Ah, que feliz año, vaya. Nos vemos a la 1, muchachos. Nos vemos a la 1 con inglés. ¿Ya? Hola, chiquis. Bye, bye.